Buenos días, amables televidentes. El Canal 2 de la señal de Global TV en Cali, el Valle del Cauca, el grupo multisectorial, gremio empresarial que apuesta por la responsabilidad social de los empresarios, y la Corporación Cívica Daniel Aguilar SECAM, se unen para presentarles este informativo matutino, en el cual expertos y representantes de diversos sectores del quehacer regional estudian y discuten en profundidad temas de palpitante actualidad de la ciudad, de la región y del país. Hoy tenemos con nosotros al doctor Norberto Tascón. Él ha sido diputado de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, dirigente político, abogado en ejercicio, periodista también, quien nos acompaña para este conversatorio. Buenos días, doctor Norberto. Muy buenos días, José Alberto, muy buenos días a Cristian y al doctor igualmente Alejandro Vázquez, que nos acompaña en esta mesa. Encantado de compartir nuevamente con ustedes este informativo. También está Alejandro Vázquez, como ya lo anuncia el doctor Norberto. Alejandro Vázquez es el presidente de ASONOC, la Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna de la ciudad y del departamento, y es directivo del gremio Grupo Multisectorial. Buenos días, Alejandro. Doctor Alberto, doctor Tascón, Cristian, pues muy contento de estar por acá. Es un placer nuevamente para nosotros como partícipes del Grupo Multisectorial aportar lo que viene trabajando el Grupo Multisectorial en diferentes sectores de la economía caleña. Y nuestro periodista jefe, Cristian Peñate, también nos acompaña. Buenos días, Cristian. Buenos días, doctor José Alberto. Buenos días, doctor Norberto Tascón, y también para el doctor Alejandro, y para los televidentes que están pendientes de toda la información de lo que está pasando todos los días de 7 a 8 de la mañana, el informativo Nuestra Gente. Si usted nos quiere seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, informativo Nuestra Gente, usted nos ubica de esa manera, así nos puede seguir, sugerir o preguntar. Y también a través del Facebook, informativo Nuestra Gente. Recuerde que este matutino se repite de 12 del día a 1 de la tarde, también por este mismo canal, todos los días. Bien, entremos en materia. La semana pasada, o mejor antepasada, fue especialmente dura en Colombia, porque los congresistas, a instancias del gobierno, según todo indicaba, aprobaron la mal llamada reforma a la justicia, que al final terminó siendo un traje diseñado a la medida para promover la impunidad de los parlamentarios con respecto a su responsabilidad penal y disciplinaria, con respecto a asuntos que atañen a su quehacer como ciudadanos colombianos y como congresistas de la República. Y por extensión, entregándole una cobija suficientemente grande y arropadora a los magistrados de las altas cortes, dándoles como bombón una extensión de 4 años en el ejercicio de su magistratura, y extendiéndoles también, sin mucha claridad, la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años de edad. Esto generó la indignación del país y generó también que los medios de comunicación nos pusiéramos a la par, en la ventana de la mirada de lo que estaba ocurriendo en la opinión pública, y el gobierno instó al Congreso para que hundiera la reforma que días anteriores había aprobado. Esta reforma efectivamente fue hundida por los congresistas, pero no exenta de discusión. Habían congresistas que decían que era inconstitucional o por lo menos arbitrario el procedimiento de volverlos a llamar para que hundieran algo que todavía no había sido promulgado, y habían quienes decían que si participaban podían ser acusados de prevaricato. Hoy se está discutiendo que de todas maneras se requiere el referendo revocatorio. El presidente Juan Manuel Santos ha resultado visiblemente afectado en su imagen como gobernante, su equipo de gobierno también, y lo que se prevé es que en la próxima legislatura, que comienza el 20 de julio, pues las relaciones entre el Congreso y el gobierno no van a ser de luna de miel como hasta ahora aparentemente habían sido. Por esa razón, entonces, esta primera etapa del conversatorio, le pedimos al doctor Norberto Tascón que nos haga su propio análisis, su propia interpretación de las implicaciones que tiene lo que acaba de ocurrir para la gobernabilidad del país.
Bueno, efectivamente, José Alberto, usted ha hecho una radiografía de lo que hoy el país tiene como resumen de lo que fue la fallida reforma constitucional que se pretendió hacer. Para nadie es un secreto que el país la requiere. El país requiere una reforma, especialmente en materia de justicia, que es donde se están presentando los mayores baches y donde los gobiernos están sintiendo que el nudo gordiano les está llegando a su interior. Esto significa que tanto el Poder Judicial como las altas cortes deben tener unos mecanismos para abocar la cantidad de procesos que se vienen acumulando, lógicamente por la alta ola delincuencial que el país presenta. Pero no podemos dejar de claro es que la reforma constitucional lamentablemente se aprovechó por los mismos congresistas y se generó un contubernio entre congresistas, entre el gobierno y las cortes, que finalmente eran quienes tenían que revisar esa reforma constitucional, para tratar en los 8 debates poco a poco de ir permeando esa reforma y colocando en ella una serie de vericuetos donde se irían a esconder posteriormente aquellos parlamentarios, aquellos congresistas que estaban investigados, bien fuera por la parapolítica, por la farpolítica o por lo que comúnmente nosotros hemos conocido como la narcopolítica. En ese rol de circunstancias se negocia con la Corte Constitucional, el Congreso negocia con la Corte Constitucional, con el visto bueno del ministro de la Justicia, que es en primera instancia ministro del Interior, el doctor Vargas Lleras, que estuvo en los primeros 6 debates del proyecto, luego en los últimos 2 estuvo el doctor Esguerra, pero conoció de qué era la reforma como tal y permitió que efectivamente cada uno se sintiera satisfecho en su nicho, colocando las conveniencias que se daban. Correcto. Lo que no contaron era que los medios de comunicación, y aquí sí que hay que reconocerle a los medios de comunicación, que sirvieron de campana de resonancia a las declaraciones que dio la doctora Vivian Morales, que creo fue la primera persona que dijo, ojo con la reforma, porque lamentablemente la Fiscalía va a quedar expósita y sencillamente va a ser un ente ineficaz. Y sobre todo porque nos advirtió que en la reforma los congresistas habían colocado no un mico sino un orangután, en el que ellos prácticamente quedaban excluidos de los procesos, porque para nadie es un conocimiento que la Fiscalía ha dicho que hay más de 70 congresistas que están implícitos en procesos de tipo penal por participación o en la parapolítica, la farpolítica o el narcotráfico. Por consiguiente, estas personas eran las que se verían afectadas, y lo que uno no puede concebir es que un ministro como Esguerra haya permitido finalmente que hubiesen aparecido especialmente esto, incluido lo que hizo el secretario general del Senado, que para mí ya no es el secretario del Senado, sino el 103 senador. Exactamente. Porque tiene más poder que los mismos senadores. Y él es el que está ventilando todo y viendo todo. Exactamente. Además era el tipo, el Maquiavelo de la reforma, que poco a poco hilaba al interior del Congreso para que se fueran dando todas estas cosas. Los medios de comunicación se pronunciaron y las redes que están tomando un auge, no solamente en el exterior porque nos lo enseñaron con la elección de Obama, sino ya en Colombia, nos pusimos al tanto y comenzamos a alertar a todo el mundo. Y nació lo que usted comentaba hace un rato, José Alberto, y era la posibilidad de que el pueblo colombiano comenzara a recoger firmas, que me quedé sorprendido, por ejemplo, en Cali. En una tarde habían recogido 15.000 firmas. Sí, así es. Es decir, que el referendo fue el garrote que cogió finalmente como tabla de salvación el presidente Santos y le dijo al Congreso, o hunden la reforma o aquí tengo el garrote para hundirlos ustedes. Porque el referendo no era simplemente para hundir la reforma, del pueblo colombiano está dispuesto a hacerlo, sino para revocar el Congreso. Sí. A ver, Alejandro, los empresarios que están en el gremio Grupo Multisectorial vienen predicando hace ya bastante tiempo
que es necesario que el empresario comience a actuar en los hechos de la vida nacional, que asuma su cuota de responsabilidad, que deje de pensar solo en la caja registradora, en el día a día de sus negocios, y que también se ponga el traje de ciudadano. Frente a estos hechos que muy claramente explica el doctor Norberto, ¿cuál es la posición de ustedes como empresarios? Es clarísimo, y primero lo que se genera en el caso nuestro es lo que ocurrió con la ciudadanía en general, un nivel de indignación altísimo. Nosotros quedamos perplejos con lo que venía ocurriendo y lo que se estaba fraguando al interior del Senado. Es claro ese tema, y por eso llevamos este proceso de acercamiento a ciertas instancias del poder. En días pasados hicimos un segundo ejercicio con la gente del grupo multisectorial para acceder a unos escaños en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Hace 2 años se habían logrado 2 escaños con una votación bastante ajustada. En esta oportunidad el grupo multisectorial accede nuevamente o refrenda esos 2 escaños en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali con una votación bastante holgada, lo cual casi nos lleva a tener un tercer escaño y ya, digamos, tener una fortaleza importante en el seno de esta directiva. La intención es continuar, la intención es desde el grupo multisectorial compuesto por pymes, por microempresas, por pequeñas, medianas empresas, decirles a los grandes empresarios, que son quienes tradicionalmente han copado esos espacios: hombre, aquí hay un número importante de empresas que son las que generan el mayor número de empleos en la región, que tradicionalmente han estado un tanto por fuera de las decisiones gubernamentales, de las decisiones gremiales, que aquí hay un grupo que viene trabajando de una manera organizada, de una manera coherente, y que va a ir copando una serie de espacios. Espacios como el que mencionaba en la Cámara de Comercio. Igual queremos acceder a otro tipo de espacios de poder. Ustedes que tienen, se acercan al bloque parlamentario semana tras semana, ¿han hecho esta discusión con los parlamentarios? ¿Les han planteado qué es lo que pretendían hacer con este orangután que nos querían meter? Pienso que eso es lo que viene. Nosotros tenemos cercanía con unos senadores, ya se les ha, digamos, informalmente contado nuestra posición, lo que está ocurriendo, pero nosotros, que siempre hemos estado a la espera de lo que ocurre con los diferentes decretos, normas y leyes, queremos asumir una posición diferente. Fíjese usted que en días pasados aprueban una norma que hace que una persona que se tome una cerveza ya prácticamente no pueda conducir un vehículo. Nosotros consideramos que ya estamos llegando a unos extremos bastante complejos. Entonces, una persona que realiza un asado en su casa y se toma un vino, una cerveza, pues ya no puede conducir un vehículo, porque tenemos que es un criminal al volante. Y nosotros hemos analizado una serie de parámetros internacionales en los cuales vemos claramente que una sola cerveza no convierte a una persona en un asesino al volante. Entonces, nosotros tenemos que manifestarnos, ya lo hemos venido haciendo. Como decía, tenemos una serie de senadores cercanos al trabajo que hemos venido desarrollando, para que ellos a su vez también generen una vocería de todo lo que está ocurriendo con las nuevas leyes. Doctor José Alberto, me encantaría preguntarle algo al doctor Norberto Tascón referente a lo que dijo el presidente anoche. A mí me llamó poderosamente la atención lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos, y yo quisiera ver si la interpretación que usted le da es de pronto la interpretación que le da el televidente, doctor Norberto. Es que dice que el presidente dijo que hay un engaño premeditado, y también habló de un paquete. Dice que en el octavo debate el paquete era perfecto el paquete en el octavo debate, pero llegó el tema de la conciliación y ahí las cosas cambiaron. Entonces, el tema del paquete, ¿cómo lo interpreta usted y cómo interpreta la palabra engaño premeditado? A ver, yo no comparto con el presidente eso, y a mí me parece que la labor de un presidente es decirle a su pueblo o a sus gobernados: me equivoqué. De pronto esa era la ventaja de Uribe, que Uribe salía a la prensa y encubriendo, digo yo, algunos momentos, porque nadie puede hoy negar todo lo que ha sido el tema de la parapolítica,
y todo lo que se ha generado al interior de lo que fue ese gobierno. Pero me parece que el gobierno no puede tomar esa decisión de salirse por las ramas o bajarse por las orejas, como decimos. No, el gobierno sabía que se estaba aprobando en el Congreso, porque es que allí estuvieron sus ministros. Está bien que el presidente no estaba al tanto del detalle, pero sabía el grueso de la reforma. Y mal puede el presidente de la República decirnos a los colombianos, es que lo hicieron a mis espaldas. No, ese cuento ya los colombianos no lo tragamos. Y no puede ser así, porque mire, y yo comparto con usted para salirme un poco de la pregunta y caer en el análisis que hacía el doctor Alejandro. En este sentido, las primeras declaraciones que nosotros escuchamos del presidente de la Cámara, yo soy liberal, y sentí vergüenza. Sentí vergüenza del señor Simón Gaviria. Sentí vergüenza del señor Alexander López, del Polo Democrático, que fue quien orientó el último debate de la conciliación en el Congreso de la República, Valle Caucano, donde los mismos ponentes decían, es que no leímos el texto de la reforma, por Dios, eso es una vergüenza, eso no puede ser concebido, eso no puede existir ni por equivocación. Y mire, ese es el común denominador. Se lo quiero contar que estuve en la asamblea y mi primera reacción con mis colegas fue esa. Muchos de nuestros congresistas, nuestros diputados y nuestros concejales van al seno de las células congresionales o legislativas definitivamente a pupitrear, porque no se toman la molestia de leer, porque desafortunadamente las reformas se volvió una costumbre del gobernante presentarla casi cuando están terminando los periodos legislativos, y entonces el último día o los últimos días viene una maratón de aprobaciones donde los señores senadores y representantes, diputados y concejales no saben qué aprueban. Por eso lo que usted decía de la famosa ley que prohíbe que una persona que se ha tomado una cerveza pueda conducir un vehículo. No estamos en contra de que los borrachos conduzcan sus vehículos, no, por el contrario, la ley debió haber sido clara, no dejar esos vacíos que lo único que hicieron fue conseguirle a la policía una fuente de entrada. Así es. Porque hay que manejarlo de esa manera. Así claro, es. Los policías felices con estas normas, porque si usted va en su carro y huele a cerveza, automáticamente es sujeto de multa. Aquí es lo que le pasó al periodista Oscar López, por ejemplo, una injusticia total. Y más cuando uno se encuentra con un secretario de tránsito como el que tenemos acá, donde es incoherente inclusive en sus apreciaciones, y se lo he dicho verticalmente en el medio donde estoy haciendo análisis. ¿Por qué? Miren, discúlpenme que me salgan de ese tema, pero no lo voy a desaprovechar para darle donde es. Si ustedes van por la avenida Sexta, en la 28 exactamente, hay 2 semáforos a 50 metros el uno del otro, creo, si no es menos. Y allí hay un cazamultas, fotomultas. Cuando usted pasa el semáforo en verde, pero ya está al final de su tiempo, y adelante se va una cola de carros, por cualquier circunstancia alguien está pasando y los carros merman la velocidad, pues usted queda exactamente en la trampa, en el medio de los 2 semáforos, y la fotomulta automáticamente lo caza a usted estacionado, pero tocando la raya de la cebra. Entonces a mí eso me parece una vergüenza, señor secretario de Tránsito, que se vuelva eso simplemente como una mina donde estamos los caleños pagando permanentemente. Yo fui víctima de eso. Se está extralimitando, doctor. Por favor, entonces yo creo que, para retomar el tema, se están haciendo normas que nuestros congresistas sencillamente no conocen. No saben el daño que le están haciendo a los ciudadanos, no saben que con la aprobación inédita de esas normas, sencillamente lo que se está volviendo esto es un boomerang que está acabando con la institucionalidad del país. Pero ahí precisamente nace la preocupación que debe tener el ciudadano sobre a quién elige como congresista, como diputado y como concejal, porque ya lo ha dicho el doctor Norberto, a veces estamos eligiendo personas que literalmente no saben leer, porque si leen de corrido
no entienden lo que leen. Y eso es muy dramático para la salud social y política de un país. Veamos la nota periodística que nos han preparado nuestros reporteros sobre este tema, para continuar adelante en este debate. La reforma de justicia es un tema sobre el cual se han generado múltiples y variadas reacciones. La iniciativa del Partido Polo Democrático es un ejemplo de ello. Estamos promoviendo el referendo para derogar la odiosa reforma a la justicia que acaba de adelantar el Congreso de la República. Esto es una vergüenza y estamos obteniendo un respaldo popular impresionante. Es decir, está el pueblo haciendo trepidar los cimientos de esta mal llamada democracia colombiana. Dicha reforma ha desatado un debate complejo en el ámbito político. Alrededor de esa temática surgen muchas preguntas y pocas respuestas. Yo creo que la lectura que están haciendo la mayoría de colombianos de rechazar contundentemente ese esperpento que de la mano del gobierno nacional la bancada de la Unidad Nacional aprobó, pues definitivamente muestra el carácter de esa bancada, que es la trapisonda, que es la trampa, que es cuadrar toda la impunidad frente a los delitos. Eso es lo que hay detrás de esa reforma, y yo creo que salpica fuertemente, inclusive tiene muy debilitadas las relaciones entre el gobierno y la bancada de congresistas, y por supuesto eso se ha manifestado en los indicadores de favorabilidad hacia el gobierno, hacia el presidente Santos, hacia el mismo Congreso, que nunca ha tenido los mejores indicadores, pero ahora está en el peor de los momentos. Un referendo revocatorio podría ser una vía de solución a esa problemática. El referendo revocatorio desde el punto de vista constitucional es admitido como tal por nuestra Carta Política y por tanto sería lo ideal, ¿no?, para la reforma, entre otras cosas porque pese a que hay otros mecanismos, este sería uno en donde el constituyente primario, que es el pueblo, daría lugar a que se reforme la canallada que digamos dentro de nuestros legisladores han hecho. Bien, voces autorizadas que exclaman también el qué hacer frente a lo que ya ocurrió, pero hoy estamos en una realidad donde en 17 días o 16 días se instala el Congreso de la República, comienza la nueva legislatura. La pregunta que surge para ustedes, para el doctor Tascón y para el doctor Alejandro es: ¿se prevé que sea posible que continúe esa llamada Mesa de Unidad Nacional funcionando, sincronizada, o el Congreso de alguna manera le va a cobrar al gobierno el haberle quitado el respaldo en última hora y haberlo puesto en evidencia? Yo no comparto eso de la famosa Mesa de Unidad Nacional, porque nos está demostrando hasta la saciedad que sencillamente es unir todas las fuerzas para aprobar las normas que sencillamente el gobierno quiere. O sea, para hacer pupitrazo, entiendo. Para pupitrazo limpio. Yo se lo digo porque en la Asamblea no compartí la postura del gobernador Abadía de hacer una coalición de 21. Es decir, 21 diputados, tenía la Asamblea 21 diputados en una coalición, porque se acabó la capacidad de crítica de las ordenanzas que llegaban y se perdió el control político al gobernante, sencillamente porque es que yo tengo que decirlo con toda certeza, esta actitud o esta condición que tiene como cultura el pueblo colombiano, esa cultura mafiosa, que todo tiene que ser en un día, es decir, hay que enriquecerse en un día, ya no es trabajar todo el tiempo, es de cualquier manera solucionar el problema de vida, y a mí me parece que eso está dando al traste con las estructuras políticas que tiene el país. Yo no comparto que realmente en el Congreso no haya capacidad crítica. Yo pensé que Alexander López y el doctor Arias, representante del Polo que los escuchaba ahora, tuvieron en el Congreso la oportunidad de solicitarle a los mecanismos de control, a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la misma Corte, en los debates que se hizo de la reforma, como en los temas de conciliación, y más él, que era el presidente del Senado en ese momento, de haber levantado su voz en el Congreso de la República
para decir, cuando no había quórum en el Congreso, levanto el Congreso, pero no lo hizo. No lo hizo. Esa es una verdad que no se ha dicho, esa es una verdad que no sabemos, pero que los que hemos seguido el paso del Congreso vimos que inclusive la reforma estaba viciada en el procedimiento. Por fortuna, nuestros padres de la patria tuvieron que aceptar, voy a decir una palabra fea, pero tuvieron que recoger el vómito y volvérselo a comer, porque ya el pueblo estaba preparado para revocarlos y tenían dos decisiones. Recuerden ustedes que dijeron, es que no la vamos a aprobar porque eso no hay mecanismo, no es constitucional, y tuvo que salir el señor fiscal de la nación, el señor procurador, a decirles, no se preocupen, que no van a ser investigados, no se preocupen, que lo que están haciendo está dentro del marco de la ley. Yo comparto esa actitud del procurador y del fiscal, porque en Colombia la misma Constitución establece que cuando no se tiene una reglamentación específica sobre un actuar en la ley, se tienen que tomar leyes que por analogía se tengan que aplicar a determinado proceso. Y no era otra la situación que le quedaba en ese momento al gobierno, decirle al Congreso, es cierto, no tenemos puntualmente una ley que diga, en la ley quinta del Congreso, que es el reglamento, que nos diga cómo se actúa frente a los actos legislativos. Sí había la manera de actuar frente a la ley, a la aprobación ordinaria de leyes, pero no a la aprobación de los actos legislativos. Por consiguiente, allí, fíjense que se va a sentar nueva jurisprudencia, a pesar de que ya había una jurisprudencia de la Corte Constitucional cuando un acto legislativo fue demandado y se tuvo que poner en vigencia, pero que al fin y al cabo lo que el gobierno determinó era que si no le cumplía al pueblo colombiano, que ya estaba enarbolando las banderas del referendo, sencillamente se caía el gobierno y se caían los congresistas y se caían las cortes, como quien dice, moría Sansón con todos sus filisteos. Doctor Alejandro, el referendo revocatorio puede tumbar la reforma a la justicia, ¿cierto? Pero también podría tumbar a los congresistas. Sí. Yo pienso que con lo que se ha dado en Chile, con lo que se ha dado en los Estados Unidos, yo no mencionaría la primavera árabe, pero lo que sí es claro es que estas redes sociales se volvieron un nuevo poder. Y eventualmente, después de lo que ocurrió en la marcha contra las FARC, el repudio generalizado que hubo contra las FARC hace unos años, vuelve a nacer en el país ese interés por lo que está ocurriendo. El nivel de indignación fue tal que todos los colombianos masivamente copiaron sus redes sociales y empezaron a reenviar a sus conocidos. Esto fue un fenómeno que en 48 horas recibimos varios correos, todos los colombianos. Y de alguna manera el Congreso fue notificado de esa indignación de los colombianos. Yo sí creo que hay unas consecuencias. Fíjese que ya a hoy se está diciendo que la reforma tributaria no va a ser radicada por el presidente de la República. O sea, ya tenemos una consecuencia directa de lo que ha ocurrido allí. O sea, ya el presidente entra con temor, bueno, va a tener que renegociar, va a tener que volver a barajar en sus términos de jugador de póker. Él tiene que volver a barajar porque viene una etapa compleja en las relaciones de gobierno y Senado y Cámara. Entonces, ya están notificados. Eventualmente aquí puede faltar algún liderazgo que puede inclusive venir de los estudiantes, como ocurrió también con la reforma estudiantil, donde hubo una reacción en masa, en cadena, y tuvieron unos resultados bien importantes, al punto que estuvo en entredicho la misma ministra de Educación en su momento. Entonces, ese nuevo poder que en Colombia había sido eventualmente muy tímido, ya lo estamos viendo con mucha fortaleza. Y yo sí creo que todos los congresistas están notificados de lo que se les viene. Notificados, y yo les sugiero a ustedes, a los panelistas, que derivemos nuestra reflexión sobre de qué manera esto se asimila o se relaciona con los últimos hechos electorales que pasaron en el departamento del Valle de Cauca, porque bien hemos dicho que en el Congreso de la República la indignación la causó el intento manifiesto de los congresistas por decretarse su propia impunidad,
y extenderle una serie de gracejos a las altas cortes, que en este caso no dijeron nada y dejaron herida de muerte también la majestad de la justicia como órgano fiel para mantener el Estado de Derecho. Pues bien, veamos que en el caso del Valle del Cauca, de la mano no solo de exgobernantes, sino también de políticos, algunos de ellos posiblemente también vinculados al Congreso de la República, han intentado de alguna forma alterar los comicios electorales, perjudicando de entrada o de paso a quien era el propio candidato contrincante de Weimar Delgado, Francinet Cano, quien nadie hasta el momento puede acusar de ser parte del intento de fraude que se detectó y que se logró parar, pero que en cambio sí todo indica, según las grabaciones que han salido a la luz pública y que los medios han comenzado a manifestar, que el exgobernador Juan Carlos Abadía, el exsenador Juan Carlos Martínez y un grupo de exfuncionarios de la registraduría y hasta del Consejo Electoral y del Tribunal Electoral del Valle se habían juntado para, por 2.000 millones de pesos, alterar definitivamente los comicios electorales. Hemos dicho, y es una responsabilidad de un medio de comunicación como este, que nuestro deber es poner las cartas sobre la mesa para que ustedes, conociendo las evidencias y los análisis, tomen sus propios criterios y tomen sus propias decisiones. Doctor Norberto, usted en particular, que ha sido un dirigente que tiene una trayectoria muy importante en el Valle del Cauca y que se ha reconocido por su verticalidad y que de hecho no apoyó la campaña del senador Weimar Delgado porque usted mismo lo manifestó, no estuvo de acuerdo con la manera más o menos arrogante como esa campaña fue puesta en escena por parte de senadores y del mismo candidato, decidió apoyar la candidatura de Francinet Cano. Hoy, pasados ya los comicios, elegido gobernador y ante este escándalo de intento de fraude, ¿cuál es su posición, cuál es su lectura frente a lo que ha pasado? A ver, primero debo aclarar que yo no tengo nada contra el doctor Weimar Delgado, al fin y al cabo lo conozco desde hace mucho rato, me parece que es un hombre trabajador, pero yo no comparto las maneras. Yo viví la suerte de la escogencia de él como candidato a la gobernación y yo no comparto que a mi colectividad la reúnan y simplemente vaya y se les notifique que el senador y el representante tomaron la decisión de apoyar a Pedro Guajuán. Eso no es la democracia. Y me rebeldicé contra eso. Y le dije al senador y le dije al representante, yo no soy un borrego del partido. Yo soy una persona que merezco respeto. Yo participé en el proceso electoral. ¿De qué senador anterior, y de qué representante hablamos? Del doctor Edison Delgado y del doctor Roberto Ortiz. Porque en ese entonces la representante Nancy Denise Castillo no estaba en el país, no participó de ese proceso, pero puse mi queja en el directorio departamental que se reunió y les manifesté que no compartía las maneras de escoger, más cuando el Partido Liberal presentó 6 candidatos. Y esos 6 candidatos fueron casi que eliminados, no por el Partido Liberal, sino por los otros partidos que ya habían hecho un arreglo con el actual gobernador Weimar Delgado para definir la gobernabilidad. Es decir, que nos llevaban como cerdos al matadero, sin lugar a chistar. Y estábamos condenados sencillamente a que pasara eso. No porque se tratara del señor Weimar Delgado, que nadie le puede desconocer, ha hecho una gestión en el Valle del Cauca como senador, como representante y como funcionario público, sino por las maneras de actuar. Eso no es la democracia. Por eso la democracia ha entrado en estos vicios que, como lo analizamos anteriormente, generaron la crisis de valores como consecuencia de la aprobación de la reforma constitucional. Y yo aquí hago un paréntesis para decirles a ustedes, porque, doctor Alejandro, usted tocó un tema que es absolutamente válido. Los mecanismos de participación ciudadana hoy en la Carta establecidos se quedaron cortos. Ya la tutela, el referendo y todas estas cosas se quedaron cortos ante el nuevo derecho ciudadano de participación, que es el que se está generando en las redes públicas.
Esa sí es la voz del pueblo, y esa sí es la que pone el dedo en la llaga y es capaz de decirles o toman una decisión correcta o el pueblo se rebela. A mí me parece que esto hay que alimentarlo, y los medios de comunicación tenemos que hacerlo, y tenemos que formar en esas redes ciudadanas unos verdaderos organismos de control participativo. Si me permite para una que corta interpelación, claro, porque esas redes sociales, entre otras, le quitan también el poder a los directores de los medios, que en muchas ocasiones terminan censurando la labor de los periodistas que quieren ser consecuentes con la realidad que están viendo. Totalmente de acuerdo, pero no me voy a alejar más del tema y me retrotraigo a lo que la pregunta inicial conlleva. Yo creo que todas las campañas siempre hemos tratado de tener paralelamente unos centros de cómputo que recogemos información de los puestos de información, ahora ya con el mecanismo del E14, inclusive tratamos de que nuestros veedores, por decirlo de algún término que la ley electoral los define de otra manera, como testigos electorales, en los puestos de votación están recogiendo la información, y lo que uno hace, porque para eso se creó la tecnología, es comenzar paralelamente a hacer una especie de comparativo entre lo que produce oficialmente la registraduría y lo que la campaña tiene. Cuando se superponen esos dos planos, uno encuentra las diferencias, y allí es donde uno busca, con los abogados que tiene en su campaña, de hacer las reclamaciones pertinentes en las mesas. Hasta allí la cosa es normal. Lo que sí me parece repudiable es que se estén ya creando mecanismos para entrar en el software de la registraduría. Y aquí viene mi gran pregunta. El registrador nos dijo: la registraduría garantiza que vamos a tener plena transparencia en los procesos electorales. Plena transparencia, lo entiendo yo, es un software que está blindado. Es un software que no es permisivo. Es un software donde difícilmente cualquier ciudadano, cualquier hacker puede entrar, porque eso no vale 2 pesos. Son millonadas las que se ha gastado la registraduría en ello. Y entonces aquí la gran pregunta es: o la registraduría nos está mintiendo, o sencillamente se están generando, y vuelvo a la cultura mafiosa, se están generando unas mafias o carteles al interior de las entidades, y en este caso la registraduría, para permear y manipular los datos electorales. Y la gran pregunta es: ¿será que esos que se han elegido como senadores, como diputados, como concejales, como alcaldes, como gobernadores, porque esto no es solamente en el Valle, claro, lo que yo he escuchado es que había un grupo de personas en las campañas ofreciéndoles el negocio? Luego, aquí también la ciudadanía vamos a tenernos que poner al frente, porque esto no es democracia. Así no es la democracia. Usted, como empresario, frente a esas interrogantes muy atinadas que pone el doctor Tascón, ¿qué reflexión hace? No, la reflexión es de preocupación total, porque si allí hay un software violable, y violable seguramente con conocimiento de algunos funcionarios que tienen la posibilidad de acceder a él y modificar unos resultados electorales, estamos ante un riesgo, la democracia está ante un riesgo gravísimo, de vida, de muerte. Y yo pienso que no se ha dado ese gran boom en cuanto a: oiga, señor registrador, usted tiene que salir a darle la cara al país y explicar qué es lo que pasa allí, y qué tan viable es esa posibilidad de que sea franqueable ese sistema, y qué posibilidad hay que de aquí para atrás también hayamos tenido elecciones fraudulentas, porque algunos personajes de la registraduría del Consejo Nacional Electoral hayan participado en un fraude que puede ser, digamos, esto puede ser un tema que viene de un tiempo importante. Ya lo hizo el doctor. Doctor Alejandro, pero el tema aquí es que el señor registrador diga quiénes están detrás de esos funcionarios. No simplemente decir quiénes, sino los que están detrás, los que han pagado, los que son responsables de ese delito. Porque es un delito lo que es un delito. Sí, pero mire usted, hay un punto que yo quisiera poner sobre la mesa. En Gran Bretaña, hoy la gran noticia es que el presidente del tercer banco más grande de Inglaterra acaba de renunciar porque se encontró que algunos de sus altos ejecutivos han hecho cosas indebidas, y él, en un acto de decencia,
por lo que significa para la respetabilidad pública, dijo: entrego mi cargo. El presidente del Tribunal Supremo de España, hace menos de un mes, cuando estábamos todavía en los preparatorios de la reforma a la justicia, renunció a su alta investidura porque se le estaban cuestionando que había justificado 25.000 euros en gastos que no correspondían a su oficio y que correspondían a asuntos personales, 25.000 euros que además se referían a un periodo de tiempo de más de 10 años de ejecución. Y sin embargo, sin necesidad de que nadie lo presionara, dijo: entrego mi cargo, por dignidad con el país. La pregunta que uno se hace: en Colombia, ¿por qué nadie se cae? En Colombia, ¿por qué nadie? Yo por lo menos creo que lo que hizo el ministro Esguerra fue un anuncio de decoro mínimo que esperamos los colombianos y los ciudadanos ante nuestros funcionarios y dignatarios. Él vio que esto se había salido de madre, que él tenía una cuota de responsabilidad grande y dijo: doy un paso al costado. Uno se pregunta, ¿pero cómo es que el registrador sigue adelante cuando ya en las elecciones anteriores también se vio que se salieron de madre porque los resultados no salieron a tiempo, porque hubo mucha suspicacia, y hoy, ante un escándalo como este, el registrador sigue como si no hubiera pasado, sino en la casa del vecino de él? Yo comparto con usted porque definitivamente uno se queda perplejo. Usted dijo la palabra que es. En Colombia la clase política está perdiendo la dignidad. Y es la clase política en su generalidad, incluido todo el gobierno como tal. Mire, a mí me parece respetable la actitud de Esguerra. Totalmente. Irrespetable porque tomó la decisión de aceptar que cometió un error. Y cuando uno comete los errores y es sensato, y es una persona digna, hace lo que hicieron las personas que usted ha mencionado a nivel internacional. Pero acá no. Acá el registrador simplemente ha dicho que las elecciones fueron transparentes. ¿Qué va a decir si le demuestran que no son transparentes? ¿Qué va a decir en un momento dado cuando se le demuestre que es que efectivamente no estas, sino las anteriores también, en las que él ha participado como registrador, no son prenda de garantía para la democracia? Y allí sí me parece que el pueblo colombiano también tiene que comenzar a trabajar. Y que las redes sociales se manifiesten. Y las redes sociales tienen que repicar duro para exigir también, como exigimos que se cayera la reforma, que también se caigan esos funcionarios. Y hagámoslo desde los medios. Yo vivo promulgando permanentemente esto, porque tenemos en 2 años la única oportunidad, como consecuencia de todo esto, de generar un Congreso responsable. ¿Y si lo habrá? Yo creo que sí, porque ya el tema ha comenzado a soslayar lo que nosotros teníamos como esa cultura mafiosa. ¿Que habrá que luchar contra eso? Sí, pero somos más los buenos. Bueno, veamos la nota periodística que nuestros reporteros nos han preparado sobre lo que algunos ciudadanos del común opinan frente a lo que está pasando. Miembros de la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali también opinaron sobre la reforma de justicia. Sí, esto afecta la determinación que tomó por el Congreso, afecta enormemente la imagen, ¿sí?, la constitucionalidad, y ya el pueblo está creyendo poco. Si no creía, ahora sí que menos va a creer en nuestros padres de la patria. No, la unidad nacional continúa. Yo siento que el país necesita su unidad, o sea, hay que trabajar en equipo. La oposición seguirá existiendo y esa no va a faltar, pero los partidos que están metidos en la Unidad Nacional continúan. Lo que pasa es que hay momentos en donde ha habido crisis y no todo finalmente se ha dado con todo este tema de la reforma de justicia que la verdad es que impresiona, pues que el gobierno y la Unidad Nacional habían estado involucrados. De la misma forma, los ciudadanos caleños expresaron su opinión sobre la problemática. No, la reforma de justicia no pienso que haga caer a alguien o no. Pienso es de que esa reforma lleve a unos excelentes resultados, como lo hablaba un senador, de que esa reforma de la justicia por lo menos
que sean ágiles en los procesos. Una persona sindicada por un delito mínimo puede estar pasando 3, 4 meses en un reclusorio, y no es justo que por un delito mínimo como robarse unos caldos Maggi de un supermercado esté pegando cárcel a una persona durante 3 meses esperando que el juez lo atienda. Entonces no me parece justo, y son reformas muy buenas que le harán de todas maneras al presidente Santos, que si se toman en cuenta, alce su... Con la reforma de justicia, ¿cree que la imagen del presidente Santos cayó? Totalmente, él y todo el Congreso. Hay que pedir la revocatoria del Congreso y del presidente. No, pues no creo, porque los congresistas que trabajaron fueron ellos, y el presidente Santos no estaba allí con ellos. ¿Se debe sancionar a los congresistas que apoyaron la reforma? Claro que sí, porque pues para eso es que son elegidos ellos, y entonces pues sería buenísimo de que se les sancionara, así como cualquier otro ciudadano comete cualquier error. Ellos también están como en deber, obligación de que ellos tienen que velar por el pueblo, y si cometieron un error lo deben de pagar. Pues de verdad que la noticia, sinceramente, la escuché muy poco, pero según me dieron a entender, él después como que hicieron una corrección sobre eso, y dio a entender que como que lo habían hecho, o sea, sin contar con él, ¿no? Algo así. Creo que eso fue lo que entendí, porque sinceramente la noticia la escuché muy poco. ¿Se debe sancionar a los congresistas que apoyaron esta reforma? Pues yo creo que sí, porque de todos modos estaban buscando como un beneficio personal, ¿no? Estaban buscando algo, protegerse ellos, ¿no? Entonces creo que sí, porque están jugando ahí con la justicia, ¿no? Sí, obviamente. Lo que pasa es que en este país, pues desafortunadamente los medios de comunicación como que no informan las cosas como son, ¿no? Y por otro lado también hay otro tipo de eventos que como que llevan ¿cómo se dice? La opinión pública. La tiran hacia más eventos, pues a esos shows. Entonces se deja de lado lo más importante, como es una reforma a la justicia, que lastimosamente en este país es más o menos como favorecer lo que ha pasado con la parapolítica. Es como esconder todo lo que ha pasado con el gobierno de Uribe. ¿Se debe sancionar a los congresistas que apoyaron la reforma? Sí, claro. Lo que pasa es que ahora ellos están pasando, diciendo no, vamos a archivar eso, vamos a taparlo. Y lo que de fondo debe haber es una sanción, ¿sí? En cualquier país democrático sucede eso. ¿Qué tipo de sanción? Hombre, una destitución, una revocatoria tiene que haber en este país. No creo. No creo porque él sabía del mico y todo. Y con la misma reforma, fíjese que no iba a ser útil para el pueblo, sino para los de cuello blanco y todo. Y el pueblo quedaba desprotegido. Entonces, ¿cómo así no? ¿Se debe sancionar a los congresistas que apoyaron la reforma? Sí, se puede. ¿Qué tipo de sanción? Eso ya creo que la sanción el tipo debía ser los que cometieron el error, ¿cómo que se llama? Sancionarlo y quitarle por tanto tiempo, ahí como hicieron con Apolinar Salcedo, con Usecho, en todo, la Procuraduría. Eso yo creo que debe haber castigo. Claro que sí, porque el gobierno sabía de qué se estaba haciendo en los 8 debates que se hicieron, o sea que ese es determinante que ellos, sabiendo que esa reforma iba en contra de los principios constitucionales, le hubieran hecho. ¿Cree usted que se debe sancionar a los congresistas que apoyaron la reforma? Claro, a todos se le debe sancionar con sanciones administrativas disciplinarias. ¿Qué tipo de sanción? Las que corresponden administrativamente, como pérdida de investidura, que es la más importante. Bien, doctor Tascón, algunos de los comentarios que acabamos de apreciar ratifican lo que usted nos está planteando. Es necesario que las personas, los ciudadanos, comencemos a manifestarnos, pero también, como también lo dijo usted, no solo los congresistas y los diputados son los que no leen,
la gente pareciera que tampoco lee ni se entera, entre otras porque a veces da mejor, gusta más ver la novela y ver el concurso que enterarse de la realidad del país. Lamentablemente nosotros tenemos un país que es poco noticioso y es el producto del mercantilismo que trae consigo, por ejemplo, la privatización de la televisión. Entonces, para los canales regionales, en los momentos de entretenimiento de la familia, es mejor colocar un programa de estos que lo único que invita es al delito y a ser más permisivos con la ley. Pero allí hay que rescatar que algunos ciudadanos, pues pese a su desinformación, manifiestan que se tiene que hacer una verdadera reforma. Me llamaba la atención el señor que decía cómo en la justicia hay casos extravagantes, como el de el señor que detienen con los tres pastas de caldos Maggi, y hoy hace 3 meses, 6 meses está en la cárcel y no le resuelven la situación. Yo escuchaba al señor defensor del pueblo, al defensor judicial, al doctor Fernando Carrillo, que entre otras me parece que ha sido una persona sensata en el manejo de la actividad judicial del Estado, y se comenzaron a crear en todos los departamentos eso que son los defensores judiciales, porque el departamento, yo diría mejor, el Estado no tiene doliente, el Estado sencillamente vamos a él, pero no nos duele. Yo acuñé una frase de pueblo que decía que nos gusta tomarnos la leche pero odiamos la vaca, nos gustan los puestos públicos pero no defendemos el Estado, y eso me parece que tiene que comenzar por una cultura en la gente que vamos a los cargos públicos, porque al fin y al cabo esa es nuestra propia empresa. ¿Por qué? Porque el Estado es de todos, el Estado de todos nosotros. Y decía el doctor Carrillo que la reforma constitucional pues se cayó, pero él es de los que cree, yo comparto ese criterio, que a través de decretos reglamentarios de la ley, porque el presidente tiene la facultad para hacerlo, se pueden expedir algunos decretos que modifiquen el trámite de la ley sin necesidad de reforma. Y a mí me parece que eso es menos desgastante y era el camino más corto que podía haber cogido el Estado. Doctor Norberto, sobre esto, lo que está diciendo usted, ayer me preguntaba precisamente un transeúnte, previamente me preguntaba si ahora cómo están trabajando los abogados, cuál es la forma para trabajar los abogados si la reforma no se aprobó digamos en su 100%. Entonces, ¿cómo trabajan ustedes los profesionales? Además, porque hay un dilema, y es que como estamos en la transición todavía de la antigua ley penal al nuevo código penal, pues lógicamente a veces los jueces tienen que tener como 2 cerebros, uno para trabajar en la ley anterior y otro para trabajar en la nueva ley. Pero la regla general es que el Estado requiere de hacer reformas que perfectamente no tienen necesidad de ir al Congreso. Hay que encauzar lo que tenemos en este momento para hacer viable el proceso judicial. Alejandro, ustedes los empresarios, además de comprometerse con la salud política del país, están dispuestos a ser convocantes para que la ciudadanía obligue a renunciar a quienes son indignos de sus cargos, de sus dignidades, denuncie y poner sobre la mesa a aquellos que han hecho mal uso de sus cargos y de sus dignidades y se han corrompido y han corrompido la cosa pública? Denunciantes, vigilantes, claro que estamos dispuestos, esa es una posición muy clara. Hay una preocupación, y es que nuestros gobernantes también han legislado, en un momento dado tienen una espada de Damocles sobre ciertas actividades económicas, y allí pongo de manifiesto la que por ejemplo me compete directamente, que es la que tiene que ver con los establecimientos nocturnos. Llevamos más de 10 años, vamos para 15 años con lo que mal se ha llamado una ley zanahoria. Entonces el gobernante de turno tiene la posibilidad de modificar las condiciones de una actividad económica cuando, cualquier sector económico que le estén cambiando permanentemente sus condiciones, sus reglas del juego, pues tiende a
muchas veces a deteriorarse, a entrar en una situación muy compleja. Eso ha ocurrido con el gremio nuestro, que ha sufrido una serie de transformaciones en los últimos 10 años, un poco más. Entonces, si el gobernante tiene esa espada de Damocles, eso es definitivo, y como puede ocurrir en nuestra actividad, le puede ocurrir a otras tantas. Entonces, los gremios económicos sí somos vigilantes y estamos en la capacidad de convocar y de mover nuestro personal en aras de tener una mayor transparencia permanentemente. Infortunadamente ocurre eso, pero poco a poco se ha ganado en responsabilidad, se ha ganado en fortaleza de parte de los diferentes actores económicos. Y por eso es la unión. Básicamente la unión lo que persigue es fortaleza para poder tomar decisiones y para poder manifestarse. Hay 1.500 procesos que decía el presidente que estaban trabajando en torno al tema de las parapolíticas y que con esto se podría caer. Yo le pregunto rápidamente a los dos porque ya nos falta poco tiempo. ¿Esto era un favor del presidente? ¿Ustedes creen que era un favor del presidente Santos al expresidente Álvaro Uribe Vélez? Con monosílabos. Yo no creo que Santos esté convirtiéndose en un auspiciador de la delincuencia. Definitivamente no, y el mensaje de ayer del presidente Santos a Uribe más o menos nos hace ver que el distanciamiento es total. Y que le tiene un guardado, todo indica que le tiene un guardado. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Este es el informativo Nuestra Gente, el matutino que el Canal 2 de la señal de Global TV en Cali, el Valle de Cauca, el Grupo Multisectorial y la Corporación Cívica Daniel Aguilar Secam presentan a ustedes con expertos que generan opinión para que usted se informe, usted piense y usted decida. Buenos días.